Buenos días a todos, que Dios me los bendiga. Vamos a comenzar por orar. Padre, en tu nombre poderoso, Señor, elevamos esta oración a ti, Señor. Recíbela como olor fragante, Señor. Que en este momento y en este día, Señor, todo lo que tú hayas planificado, Señor, para que tu pueblo lo reciba en bendición, Señor, con un corazón abierto, Señor, con un corazón lleno de alegría, de gozo, Señor, que es la única manera en que te siembra la buena semilla. Padre, te damos gracias, yo particularmente te doy gracias, Señor, por estar aquí en este momento, Señor. Gracias, Señor, pasa carbones encendidos por mi boca, Señor, y como decía la alabanza, todo es tuyo, Señor. La alabanza, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra lengua, nuestro sentir, nuestro sufrir, todo, Padre, es tuyo, porque tú eres el Creador. Tú nos hiciste, Señor, conforme a ti, a tu imagen y a tu semejanza, Padre. Oh Padre, haznos cada día más dignos de ser llamados tus hijos, Señor. Pon en mí, Señor, la humildad, Señor. Pon en mí, Señor, toma el control de mis emociones, toma el control de todo, Señor, para que sea mi boca, a través de mi boca, que actúe, que fluya el Espíritu Santo. Gracias te doy, Padre. Gracias te doy, Hijo. Gracias te doy, Espíritu. Oh Dios trino, que moras en cada uno con nosotros. Te doy gracias. Amén y amén. Hermanos, vamos a empezar por estar buscando en la carta o epístola de los Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Cuando estén listos, que tengan el versículo, me dicen, me lo hacen saber con la señal de costumbre, que es un amén. Ok. ¿Estamos listos todos? Hebreos 12, 15. ¿Listos? Amén. Okay. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Este va a ser el versículo, ¿verdad?, base en que va a desarrollarse todo el estudio bíblico. Primero que nada vamos a tratar, como esto es una escuela, vamos a tratar de que ustedes participen y me digan, y como decía mi pastor y mi hermana, mi abuela, que no sean los maestros. ¿Qué entienden ustedes por el tema? Va a ser la amargura, la pandemia de la vida. ¿Qué entienden ustedes por amargura? Denme una definición, hermana Linda, hermano Raúl, hermana Betty. ¿Qué entienden ustedes por amargura? La amargura. Perdón, hermanita. Pero amargura para mí es como una rabia. Bueno, pues una rabia interna que la persona tiene, a veces no se da cuenta. A veces no se da cuenta, pero a veces se da cuenta. A veces se da cuenta, pero otras veces cree que no las tiene y las tiene. Yo creo que una tristeza como una tristeza ahí, que bien ahí en el alma, que no termina de curar. Una herida sin cicatrizar, diría yo, que es una amargura. Puede ser. Hermana, diga. Bueno, hermano, el Señor hace como Él quiere, ¿no? Sí, señor. La mitad del estudio que yo traía hoy era hablar de la amargura. Bueno, hermana, significa que el Señor está mostrando a sus maestros que su pueblo necesita ser enseñado y adiestrado para combatir y no permitir que la raíz de amargura entre en sus corazones. Y tengo el concepto aquí, no sé si tú lo tienes ahí. También lo tengo. Okay. Cuando titulé la enseñanza pandemia, algunos pueden decirme lo que la palabra significa para ustedes. ¿Qué creen que significa una pandemia? Pandemia es algo como que una enfermedad general que destruye, que mata. Exacto. Pandemia es
una enfermedad que se manifiesta en forma de brote infeccioso, que puede atacar a una región, a un país, a un grupo de personas. Como nosotros somos hijos de Dios y tenemos siempre un enemigo que está allí, siempre esperando el momento de atacar, nosotros, el pueblo, aunque parezca insólito siendo el pueblo de Dios, el pueblo de Dios muchas veces sufre de amargura. ¿Quién de aquí no ha sentido amargura? Porque si definimos la amargura, hay varias secciones de la amargura, pero la amargura viene, ¿verdad? Voy a darles primero el significado y después la raíz hebrea y griega de donde se utilizó para definir amargura. La amargura en el significado más simple es gusto amargo. Es un disgusto o tristeza, producto especialmente por no haber podido satisfacer una necesidad o un deseo. La amargura es algo fuerte y pesado que punza hasta lo más profundo del corazón. La amargura trae como resultado que la persona sufre, siente dolor, que se traduce en desamparo, fatiga, cansancio de la vida, desesperanza, vacíez, desamor, soledad. Todos esos sentimientos los trae la amargura. La amargura es algo muy contagioso, muy infeccioso. Ahora vamos, ¿por qué el Señor utilizó esa palabra? En el griego, la palabra para amargura es mará. Ustedes se recuerdan porque mucho, sí, que viene de aguas. La raíz es agua, de amargo, salado. Ustedes se recuerdan, si algunos leyeron el libro de Ruth, que Noemí dijo: ya no me llamen más Noemí, llámenme Mara, porque ella se sentía amargada, triste. Mara significa gotear, amargo, aflicción. Es cambiar, ser desleal, es vivir enojado, irritado. Y la amargura trae provocación, rebelión. La persona se siente siempre incómoda, rebeldía. Del griego viene de la palabra picria, que significa punzante, específicamente veneno, que atraviesa, que perfora, que amarga. Como ya sabíamos, ya aprendimos lo que es la amargura, vamos a tratar utilizando el texto base. Porque el Señor le da tanto énfasis a la amargura. Aparece 31 veces en la palabra, en la Biblia, y viene desde Génesis hasta Apocalipsis. Significa que es una enfermedad que nosotros somos muy propensos a vivir, a sentir y a sufrir. Porque la amargura tiene dos efectos. Una se siente y otra se proyecta. La amargura no solamente hace daño internamente a quien la vive, sino que hace daño a todo el que está a su alrededor, porque ella contamina, ella se expande. Vamos entonces a analizar en función del texto base que leímos anteriormente. Vamos a irlo desde los ángulos. Y decimos: mirad bien. La palabra mirar fue traducida del griego episcopoutos. Eso significa supervisar, estar atento. Está atento, está alerta. No te descuides, porque la amargura puede entrar en cualquier momento. Recuérdense que nosotros somos seres que captamos mayormente por el oído, por lo que oímos, por lo que vemos, y también nos contaminamos por lo que hablamos. Mientras la contaminación a través de la lengua es por decisión propia, a través del oído y a través de la vista, lo absorbemos del medio externo. Ese no lo controlamos, pero la lengua sí la podemos controlar. Nosotros ese órgano sí lo podemos controlar, pero nuestros ojos son difíciles, hasta lo que viviéramos con los ojos cerrados y con tapones para no escuchar. Pero de resto siempre, todo lo que está a nuestro alrededor lo percibimos por esos dos sentidos. Ok, mira, luego dice que alguno, la palabra alguno viene del griego tis, que significa reputación, vida de un hombre. Cuida tu vida, cuida tu reputación.
La reputación significa, ¿alguien sabe lo que significa reputación? El significado de la palabra reputación. Como el estilo de vida de la persona. Prestigio. Prestigio. La opinión que tienen los demás de ti. Cómo te ven los demás. Pero en este momento te está diciendo es, cuídate de cómo te mira Dios, de cómo te tiene Dios antes de. Cuida tu reputación, cuida tu manera de actuar, cuida tu manera de hablar, cuida de que lo que tu boca diga sea lo que tú hagas, que no prediques lo que no haces. Amén, amén. ¿Cómo es? Ok. Luego viene, tenemos que tener cuidado cómo nos comportamos, cómo actuamos. Podemos engañar a los demás, pero a Dios no lo vamos a engañar. Amén, gloria a Dios. Debemos ser temerosos de Dios, que actuemos como verdaderos hijos, porque la palabra fue escrita no para el que está afuera, sino para todos nosotros, a sus llamados, a sus escogidos. Toda la palabra de principio a fin fue escrita por el Señor, utilizando a su pueblo para su pueblo. Amén, amén. Cuidémonos, que nuestra vida sea íntegra. Ayer en la reunión hablamos de eso. Mi hermana Carmen y mi hermana Manuel y mi pastor hablaron de la integridad. ¿Alguien sabe lo que significa ser íntegro? La integridad. Vamos a ver. Recto, transparente. Dígate, los maestros. A ver, hermana Linda, integridad, hermana María. Denme un concepto, lo que ustedes piensan que significa. ¿Ah? Ser transparente, ser siempre en la iglesia, en mi casa, con mis hijos, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo, con la persona que me tropiezo en la calle, que siempre digan, esa persona siempre es igual, siempre tiene convicciones y las cumple, y las practica, las vive. Y cuando nosotros somos íntegros, cuando nosotros practicamos la integridad, así como la amargura se refleja, también se refleja la integridad. Esa es una mujer íntegra, una mujer que siempre tiene un hombre que siempre tiene un comportamiento que nunca se desvía ni a derecha ni a izquierda. Siempre, ni a la izquierda, como dicen, ni a diestra ni a siniestra, sino por el camino. Aunque sea difícil, no es fácil en este mundo ser íntegro, porque todo el mundo nos llama a no serlo. La honestidad es algo que se ha perdido, pero nosotros como pueblo de Dios tenemos que enseñar a todos esos que están afuera que sí existe una integridad, que la integridad la da Dios, el temor a Dios, el saber que tenemos arriba, mirando para arriba, alguien que nos ama, que nos cuida, pero también que nos vigila y también que nos busca. No. O sea, de que aquí en la iglesia casi que no salen a mitad, pero Es que nos volvemos sensibles como con la alabanza. ¿Quién no lloró con la alabanza? ¿Quién no se sintió contrito con la alabanza de a Él sea la gloria? Y todos nosotros sentimos eso. Nosotros cuando estamos en una adoración, cuando la alabanza nos ayuda a comunicarnos, nuestro corazón se pone chiquito, se aprieta y sentimos el peso de lo que hacemos y de lo que no hacemos. Las dos cosas pesan y las dos cosas duelen. Pero mientras es un dolor que ayuda a crecer, que cicatriza, la amargura hace todo lo contrario. La amargura nos hunde, nos hace perder luz, nos golpea, pero para mal. En cambio, cuando nos conectamos con el Espíritu por una alabanza, porque nos arrodillamos, nos comunicamos con el Señor y ahí nos abrimos y le pedimos ayuda, allí eso nos hace crecer, nos hace mejores, nos hace ser mejores hijos, nos da fuerza para poder enfrentar muchas veces cosas, hechos, situaciones y emociones que con nosotros solos no podemos, porque no somos capaces de llevarla a cabo. Bueno, continuemos. Luego dice, deje, el término deje
viene de apó, que significa fuera, separación, cesación. Mirad bien, no sea que alguno por su comportamiento se separe, se aparte, porque el Señor, nosotros podemos seguir actuando y todo el mundo decir, es una hermana espectacular, hermana Leida, siempre la misma, no dice nada, no levanta la goma, un poquito más, pero el Señor está viendo cosas dentro de mí que ustedes no ven, y a lo mejor en mí, como en cualquiera de nosotros, pueden ver cosas que están ocultas que solamente Él ve. Ok, luego viene el término alcanzar, que viene de Gusterón. A mí me llamó mucho la atención porque tradujeron alcanzar, porque ese término significa ser inferior, ser deficiente, padecer necesidad, pobreza. Por eso, cuando nosotros nos dejamos de alcanzar la gracia de Dios por nuestra forma de actuar, por nuestra forma de vivir, venimos a pasar a ser deficientes, ya no podemos tener comunicación, vienen las aflicciones, vienen los padecimientos, y por eso es que la definición de amargura es que la amargura es cuando hay la carencia por una necesidad, un deseo, cuando sentimos que oramos y no vemos el resultado. Probablemente muchas veces, como dice en Santiago, que pedimos y no sabemos pedir, que lo dice en el capítulo 1. No nos conviene. Hay veces pedimos cosas que no nos las puede dar el Señor, porque sería más bien hacernos un daño, porque Él sabe cómo está nuestra condición espiritual. Él sabe qué nos va a pasar si nosotros logramos eso. Hay muchas personas que piden algo y después que lo obtienen, un cargo, un negocio, se apartan, porque entonces lo recibido se convierte para ellos en el dador, y se olvidan del verdadero dador. Deleites. Pero recuérdense, como dice también en primera, que nosotros somos peregrinos y extranjeros, somos de este mundo, pero no estamos ahí, no somos de este mundo. Y como decía el miércoles mi pastor en la enseñanza, ¿qué queremos? ¿Vivir mirando hacia arriba o mirar hacia abajo? El que vive mirando hacia abajo, el que vive mirando hacia abajo se va a encontrar con este tipo de cosas, estas situaciones como son la amargura. Luego, que brotando, significa germinar, crecer. Ahora sí quiero que alguien me diga qué significa para cada uno de ustedes la palabra raíz. Crecer, hermano. ¿Perdón? Crecer, raíz. Raíz. Crecer. Con una raíz, crecer. Algo que está Así es. profundo, Se expande. Una raíz que se expande, que Ok. La raíz es la parte, la palabra siempre el Señor utilizó en su palabra término y asoció los aspectos que Él quería que el pueblo conociera, asociándolos a su propia creación, a la naturaleza. Nos comparó el espíritu con la luz, nos comparó, dijo que nosotros somos pámpanos, las ramas de la vid, nos comparó, a Él se comparó como la vid y nosotros como las ramas, ¿cierto? Ok. La raíz, ¿sí? La raíz es de donde se nutre, por donde come una planta. Exactamente. ¿Sí? Es por donde se alimenta. Por donde se alimenta cualquier planta. Cualquier planta. Tiene que ser por una raíz. Toda, porque pueden hacer plantas que sus raíces son subterráneas, pero tenemos las plantas parásitas que tienen sus raíces y se pegan a los troncos de los otros árboles y absorben los nutrimentos. Hermana, pero en el sentido de literatura, raíz es de donde proviene otra palabra, viene la esencia de una palabra, también puede ser. No, si va a aplicar el término raíz a gramática, es la palabra que le da basamento al vocablo que usted en este momento está hablando. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de etimología, estamos hablando de eso. El comienzo de un y gramática. En matemática existe la raíz cuadrada, es decir, son valores que se determinan para determinar tiempo y espacio. ¿Ok? Pero en la palabra se está hablando es del árbol,
de la planta. ¿Ok? Brotando alguna raíz. Correcto, porque brotando alguna raíz, dígame hermana Carmen. La raíz también tiene una función muy importante, que es mantener la planta fija en ese lugar. Amén. Exactamente. La planta sin raíz no se va a mantener. No, cualquier viento la vierte, La raíz la fija en un sitio. la fija en un sitio. Amén. Ok. Ya sabemos entonces que la raíz, ¿verdad? Por la raíz se alimenta la planta, ¿cierto? Y la sostiene. ¿Correcto? La importancia de la raíz. Es la importancia de la raíz a nivel del árbol es necesaria. ¿Correcto? Nosotros, y yo sé, y cuántos aquí no tienen raíces profundas en el Evangelio, raíces profundas. Levanten la mano todos los que sienten a Dios enraizado en su corazón. Por eso nosotros tenemos, así como el árbol, ¿verdad? Tiene raíces profundas para alimentarse y sostenerse. La palabra es el medio que nosotros utilizamos para ir desarrollando esas raíces que nos mantienen firmes en el Evangelio, nos mantienen firmes ante las aflicciones, ante las vicisitudes, ante muchas veces las circunstancias, como hablaban ayer yo, con respecto a tomar decisiones cuando la decisión está involucrado a alguien que amamos. Y solamente la firmeza en la palabra y el conocimiento y esas raíces profundas de lo que el Señor escribió, de los mensajes que nos dejó acerca de la justicia, de la equidad, de la disciplina y del verdadero amor, nos va a permitir tomar decisiones que humanamente no podemos, porque las emociones nos embargan y muchas veces, sabiendo que estamos haciendo algo incorrecto, lo hacemos. También raíz, o sea, aquí se aplica es lo importante que es estar pendiente, alerta, de que cuidemos nuestro corazón, no sea que brotando una raíz, la raíz como estamos hablando, ¿verdad? Es la que sostiene Y alimenta, ¿verdad? Y que me plante en un lugar, que me paralice en ese lugar, que no me deje avanzar esa raíz, que no me deje exteriorizar lo que dio o dar fruto para que se vea pues lo que Dios ha hecho en mi vida. Por eso, buscando la sección, dice que la raíz, pese a que tiene a nivel del árbol esa connotación, es un órgano no fotosintético. No le da la luz, siempre está en la oscuridad, y entre más se profundiza, más oscuridad tiene. Si bien es un medio en el árbol para que se alimente, la raíz de amargura para nosotros no es un alimento. Al contrario, ella se va profundizando, ella se va nutriendo de nosotros mismos, y por eso es que dice, causa desamor, agotamiento, tristeza, es parásita, nos enferma emocional y físicamente. Todo. Es más, estaba estudiando, y la artritis, el reumatismo, la artritis, son enfermedades que las produce la amargura. La amargura con otra semillita que vamos a seguir hablando más adelante. Cuando vamos adelante. Ok. No se estorba. ¿Por qué nos va a estorbar? Porque nos va a quitar luz, nos va a quitar discernimiento, nos va a quitar paz, comunión con el Señor. No solamente comunión con el Señor, hasta nos quita la comunión con los hermanos y con todo lo que nos rodea, porque una persona que tiene raíces de amargura no puede dar amor como debería. Muchas veces lo quiere hacer y no puede exteriorizar sus sentimientos. Hay veces quiere decir al hijo te amo, y por no decirle te amo lo regaña o le dice apártate. Hay personas que han tenido niñeces muy traumáticas, que su propia niñez se protegieron tanto de sufrir que dejaron de exteriorizar, y llegamos adultos sin poder expresar todo lo que sentimos
a los pies de nuestro Señor, que es el único que, como Él es amor, y Él nos enseña a amar, y Él murió en una cruz por nosotros, nos ha enseñado que nosotros no tenemos por qué dejar de exteriorizar lo que sentimos. Hay que exteriorizar, hermano, tanto lo bueno como lo malo. Porque cuando uno oculta las cosas, ahí pueden venir raíces de amargura. Porque la amargura también nace por ocultar, por no expresar lo que se siente. Cuando a veces a uno le pasa con un hermano, con el esposo. A mí me pasaba con mi esposo. Hay veces me hacía cosas que a mí no me agradaban. Pero como nosotros habíamos hecho un convenio de que el que no le gustara una cosa lo tenía que decir, entonces yo lo decía y él también lo decía. Por eso nunca nos acostábamos, como dice la palabra, que nunca tu enojo se ponga sobre tu cabeza, nunca te acuestes enojado, que la ira no se convierta en enojo, porque todo lo puede, la palabra dice, airaos pero no pequéis. Es decir, hay un momento en que uno es carne, uno tiene emociones, uno puede alterarse, pero pasó, se alteró. Si hizo algo en ese momento de ira que no era agradable, que hirió a alguien, debe pedir perdón y sanar eso. Lo malo es cuando tú te quedas con eso y empiezan lo que dicen por ahí, una expresión que no se aplica mucho, no, que vive con reconcón. Ese término muy coloquial significa amargura. Bueno, continuemos. Contaminados. La palabra contaminado viene del verbo mainó, que significa manchar, corromper, mancillar. Hermanos, cuando nosotros, yo sé que aquí ninguno tiene raíces de amargura, yo declaro que ninguno, y el que lo tenga, ¿alguna vez alguno ha sentido amargura? Yo he sentido amargura. Yo he sentido amargura. Lo importante no es sentir la amargura, estar claro que he sentido la amargura, he vivido la amargura, que probablemente puede estar viviendo niveles de amargura, porque la amargura tiene niveles. ¿Correcto? Unos son muy intensos, otros son más ligeros, pero sí hemos vivido y hemos sentido la amargura. Lo importante es saber que la hemos tenido o que la tenemos y tomar los correctivos necesarios, porque ella mancilla, ella mancha, no solamente a nosotros porque perdemos comunicación con los seres y con el mismo Señor, sino que también con todos los que están a nuestro alrededor se ven afectados, sobre todo en nuestras familias, por la amargura. Ahora vamos a hablar cuáles son las consecuencias de la amargura. ¿Qué nos trae? ¿Qué consecuencias vamos a vivir por sufrir la amargura? Oigo comentarios. ¿Qué piensan ustedes que pueden ser? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué resultado origina? Causa. Esa es una causa de enfermedad. Exacto, siempre. Se ha comprobado que da cáncer. Ha comprobado que da cáncer. Porque hay unas personas que dicen la amargura es el cáncer espiritual. Sí, es cierto. Dicen que, porque baja su sistema inmunológico. Cuando usted está amargado, usted está triste, cuando el cuerpo, cuando las emociones se desequilibran, el sistema endocrino del cuerpo se altera. Entonces, esa alteración, y como el cáncer es una alteración celular, donde las células no mueren, sino que unas a otras empiezan a combatir, entonces, sí, el cáncer se ha comprobado que es una enfermedad espiritual. Como la gente amargada normalmente no se ríe, No, se arruga. se arruga. Sí, se arruga por la... se arruga porque mantiene los músculos del rostro siempre tensos, ¿no? Otra afección de... otra consecuencia de amargura. Hermana Carmen. El amargado, como está contaminado, ¿verdad? Estás hablando en este momento de la contaminación. Él hostiga a los que están a su alrededor. Entonces, una de las señales de la amargura es que el amargado nunca está bien con los que están a su alrededor. Sí, siempre está satisfecho. Él trata de hostigarlos, de fastidiarlos y de transmitir eso que él siente a los otros, porque está lleno, está contaminado. Está contaminado. Y eso hace que muchas veces las
las personas amargadas son personas aisladas, solas. Porque nadie quiere estar cerca de alguien que nunca se ríe, que todo el tiempo te critica, como dice Carmen, te hostiga, todo lo ve mal. Sí. Quien mantiene unos lentes oscuros. Sí, nunca ayuda. Nunca ven. Ok. Por eso es que la palabra dice, el mandamiento bíblico, desprendiéndose de toda, busquen Efesios 4:31. Ahí en la primera parte, en Efesios 4:31. Despréndanse ustedes de toda amargura. Hay que desprenderse. La palabra está diciendo que hay que hacer un esfuerzo por eliminar la amargura de nuestro corazón. Eso no puede permanecer, pero es un acto voluntario. El Señor no le va a quitar las raíces de amargura a nadie. Ustedes pueden pedirle ayuda al Señor, pero ustedes, en primer lugar, la persona que siente que no está conforme, que tiene desánimo, que se siente triste, que se siente que nada de lo que quiere se le cumple, tiene que llegar a ese lugar, al aposento, a pedir al Señor, a reconocer su estado espiritual y a pedir ayuda. Pero la primera, después hablamos de la ayuda y la vacuna de la amargura. Sigamos entonces. El espíritu amargo impide que las personas entiendan los verdaderos propósitos de Dios en determinada situación. La amargura no te deja ver cuando estás pasando en una situación que de pronto esa situación que estás viviendo está allí, como le pasó a Job, el hombre irreprensible que pasó por toda esa prueba, porque el Señor tiene un propósito con esa situación, con esa aflicción, con eso que estás pidiendo, ese deseo, porque te está formando y preparando para que tú la recibas en el tiempo que Dios y en el momento en que va a ser para ti una bendición. La amargura no te deja ver los propósitos de Dios. Y pensamos que todo lo que nos ocurre es malo. Hay cosas que parecen malas, como dice la palabra. El Señor escribe con letra torcida caminos derechos. Por eso una persona debe estar apercibida. Muchas veces, por no estar en verdadera comunión con Dios y comunicación, no vemos cuando la situación que estamos viviendo es un propósito de Dios. Segundo, el espíritu amargo impide que la persona entienda, aunque ya se ve, el espíritu amargo contamina a otros. La amargura nunca se queda sola en casa. Siempre busca amigos, por eso es muy contagiosa. Si no la detenemos, puede llegar a contaminar a toda una congregación o familia. Ayer en la reunión decía algo muy importante. Todos nosotros somos agentes de Dios. Todos nosotros estamos llamados a estar apercibidos, como dice ese versículo, y ver qué está ocurriendo en nuestra congregación y con nuestros hermanos. Ver qué es lo que puede estar ocurriendo, que pueda hacer algo que contamine y perjudique al hermano que lo está viviendo o que lo está ejecutando y a la congregación misma. Entonces, muchas veces dicen que uno por temor ve cosas, llegan a sus oídos cosas que sabe que no deberían estar ocurriendo, y por no buscarse un conflicto no lo dice, no lo hace, y uno está obligado, porque el ángel de la iglesia, para el ángel de la iglesia, todos nosotros somos sus colaboradores. Tenemos lo que sí no podemos andar chismeando, ¿no? Y hablando y calumniando a los hermanos, pero cuando nosotros vemos que una persona está viviendo por una situación difícil, primero debemos acercarnos, brindarle nuestra mano, ayudarlo, tratar de levantarlo, y dependiendo de las cosas que estén ocurriendo o que esté haciendo o diciendo, tenemos que ir como lo dice la palabra, que nosotros debemos ir al ángel de la iglesia. ¿Me quedan 10 minutos? Ay, Dios mío, corro. Ok.
Porque el espíritu de amargura hace que la persona Sí. pierda la perspectiva. Le quedan 5, hermana. Pierda la perspectiva. Aquí lleva 35 minutos. Pierda la perspectiva. Dígame. En el Salmo 73, Aquí le va a leer, pastor. Dígale, porque le iba a leer. dice, se llenó de Amargura mi alma y mi corazón oído con el peligro de dejar que la raíz de amargura esté en nosotros, se profundice sin tomar decisiones, sin enfrentarse a ello, para no permitir que esto tome control de nuestra vida. Se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía muchas de las consecuencias de la amargura. Lo vuelve torpe, dice, tan torpe era yo que no entendía, le quita el entendimiento, ¿sabes? Era como una bestia, lo ubica en la posición de un animal. Era como una bestia, con todo, yo siempre dice, estuve contigo, a pesar de que estaba con Dios y todo, oído, aún los que están con Dios, Aún lo que está aún conmigo. los que dicen tener comunión con Dios, aún los que oran, aún todo eso, dice, con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano, me has guiado según tu consejo. Después de recibir, afuera de ti, nada deseo, mi carne y mi corazón desfallecen, pero mire cómo está hablando. Y es que entra en una situación donde pierde el entendimiento, la comunión se rompe, la relación con Dios. Imposible que mientras él tenga esto en su corazón, amargura, pueda o escuchar la voz de Dios o atinar a hacer cambios favorables para poder ver las cosas de Dios. Por eso te dice que cuando la amargura echa raíces y se convierte en norma de vida, hay personas que tienen la amargura como una norma de vida. Cuando eso llega a ocurrir, la persona ve, estima, evalúa, juzga y toma decisiones según su espíritu. Hermanos, la amargura es algo terrible en un ser humano. Hay un caso curioso, la amargura, y esto me llamó mucho la atención, ella se disfraza. Ella se disfraza como sabiduría y discernimiento. Dice, no, porque es que yo sé lo que yo sé. Yo soy el que sé. Yo sé que esto está pasando. Yo sé que eso es así. Y muchas veces, cuando las personas no están firmes en sus convicciones, las personas amargadas pueden influenciarlas. Por eso es que es contagiosa, es venenosa, contamina. Ya hablamos y Manuela lo dijo, causa dolores físicos, causa enfermedades, problemas físicos. Personas no duermen, pasan todo el día en vela. Eso les trae problemas de insomnio, problemas en los huesos, enfermedades psicosomáticas, que se viven con dolores de cabeza, siempre tienen algo que les duele. La persona amargada siempre tiene un dolor físico. La amargura. Ahora, una de las semillas, y yo pienso que la más importante para que las raíces de amargura entren en el corazón de un ser humano, es la falta de perdón. Hermanos, la falta de perdón es la causa principal de un ser amargado. Porque no tenemos que aprender nosotros como cristianos a perdonar. Nunca podemos guardar raíz, falta de perdón, porque la falta de perdón nos enferma. Y es por eso que el Señor dice en Marcos 11:26, se los leo porque ya es muy rápido: porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. La única medicina para la amargura es el perdón. Hermanos, somos seres humanos. Siempre va a haber alguien, no somos monedita de oro para que todo el mundo nos quiera. Hay unas personas que somos muy agradables a otras personas no les somos agradables. Hay personas que no saben. Hay veces que las personas dicen cosas y hablan en una forma que a nosotros nos parece ofensiva, pero también hay veces la persona no lo está diciendo ni haciendo con esa intención. Si nosotros estamos firmes en Cristo,
en la palabra, vamos a entender y comprender que cada uno de nosotros tiene su forma de ser, su carácter, su temperamento, su forma de decir las cosas. Cuando ustedes tengan algo que sentir por X o por Z de un hermano, díganselo y perdónenlo, porque el perdón es liberación. La falta de perdón es una ligadura, hermanos, es lo que nos mantiene atados a la persona que nos hirió, que nos ofendió. Hay que perdonar, pero perdonar olvidando. De verdad. Por eso nosotros cuando tenemos personas por las que hemos padecido, sufrido, debemos llegar y perdonarlas. Si están vivas, ir a donde están y decirle: yo te perdono. ¿Por qué me perdonas? Yo te perdono porque me nace del corazón perdonarte. Y rompe el vínculo que usted tiene con esa persona. Mientras usted tenga esa atadura, usted va a permitir que el enemigo utilice esa semilla para sembrarle una planta de amargura bien frondosa, muy frondosa. Por eso antes ya cumplí mi tiempo. Bueno, hermanos, rapidito, vamos a hacer una renuncia. El Señor me puso en mi corazón que les hiciera renuncias. Vamos a renunciar, nos ponemos de pie. Cada uno de ustedes piense en su corazón qué es aquello o qué persona ustedes tienen que perdonar. O muchas veces, hay veces que tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Hay cosas que hemos vivido y hemos hecho que nos hacen y nos afectan.